Selena Gomez, la niña que nació entre la tormenta y la esperanza. Antes de convertirse en la mujer que el mundo conoce, la artista que inspira a millones desde su fragilidad, la joven que sobrevivió al odio masivo, a la enfermedad, a la pérdida y a una fama que casi la destruye. Existió una niña llamada Selena Marie Gomez que creció en un hogar donde la vida era tan inestable como impredecible. Su historia no empieza en alfombras rojas ni en escenarios brillantes. Empieza en Texas, en una familia marcada por la juventud temprana de sus padres, por la falta de recursos y por una serie de desafíos que forjaron en Selena una sensibilidad inusual desde muy pequeña. Su madre, Mandy, quedó embarazada a los 16 años. Apenas era una adolescente, sin preparación y con un futuro lleno de incertidumbre. Su padre era igual de joven. Ambos intentaron construir una familia, pero la presión económica, la falta de madurez y la vida acelerada que súbitamente los había convertido en adultos terminaron quebrando la relación cuando Selena aún era una niña. Creció viendo a su madre luchar por sostenerla, trabajando en lo que podía, improvisando soluciones, buscando la manera de darle una vida digna pese a las carencias que las acompañaban día tras día. Selena observaba todo en silencio. Era una niña sensible, curiosa y con una inteligencia emocional que no coincidía con su edad. Sabía leer el ambiente, sabía cuando su madre estaba cansada, cuando las cuentas preocupaban, cuando la casa pesaba más de lo que podían cargar. Y en medio de esas dificultades, surgió algo inesperado. Mandy encontró refugio en el teatro local, actuando en pequeñas producciones que le permitían escapar, aunque fuera por unos minutos, del peso de la vida real. Fue allí donde Selena descubrió algo que cambiaría su destino: el escenario. A los 6 años, acompañó a su madre a un ensayo y quedó fascinada. Veía a los actores transformarse, inventar mundos, contar historias que hacían olvidar los problemas de la vida. Se enamoró de esa sensación de magia, de libertad, de ficción que parecía borrar cualquier tristeza. No sabía aún que ese descubrimiento la llevaría a una trayectoria imparable, pero sí entendió que el arte podía ser un lugar seguro. Tal vez el único. A los 7 años llegó la oportunidad que marcaría su entrada a la industria, una audición para Bernay y Friends. Selena estaba nerviosa, pero tenía una mezcla natural de ternura y carisma que llamaba la atención de cualquiera. Cuando cantó y mostró su espontaneidad, los productores vieron algo en ella. Algo auténtico. Algo que no se podía fabricar. Fue elegida para el papel de Gianna, y ese momento, aparentemente inocente, fue el inicio de un viaje que la llevaría a la cima, pero también al borde del colapso emocional. En el set, Selena se mostró disciplinada, amable, observadora. Absorbía todo como una esponja, la forma en que se movían las cámaras, cómo se aprendían los guiones, cómo los actores conectaban con el público infantil. Su madre la apoyaba, pero también vivían las limitaciones económicas y las distancias afectivas. Era una infancia partida entre la ilusión y la realidad. Una infancia donde la fama temprana no venía acompañada de estabilidad. Cuando finalmente la sacaron del programa por ser demasiado mayor, Selena, aún niña, sintió cómo se derrumbaba aquel pequeño universo donde se sentía segura. Era su primer rechazo, su primera caída, pero también la chispa que la obligó a entender que la actuación podía ser no solo un sueño, sino un camino. Un camino que no iba a ser fácil, pero que llevaba su nombre. A partir de ese momento, con apenas 10 años, Selena inició una búsqueda incansable por un lugar en la industria. Audiciones fallidas, papeles pequeños, frustraciones constantes. La niña que sonreía frente a las cámaras también aprendía a lidiar con la incertidumbre, con las preguntas sobre si realmente tenía futuro allí, con la presión silenciosa de una madre que quería darle todo, pero que también necesitaba que las cosas funcionaran. Lo que Selena no sabía era que su vida estaba por cambiar de forma radical, y que ese cambio no solo la convertiría en una estrella internacional, sino también en una de las figuras más observadas, atacadas y emocionalmente desgarradas de toda una generación. Disney estaba por encontrarla. El hechizo de Disney, fama mundial, sonrisa obligatoria y una niña que empieza a romperse por dentro. La entrada de Selena Gomez al universo Disney no fue casualidad. Después de años de audiciones fallidas y pequeños papeles que apenas le daban minutos en pantalla, su talento llamó finalmente la atención del gigante que define la infancia de millones. Disney buscaba nuevas caras para una generación que necesitaba ídolos frescos, luminosos, carismáticos. Selena, con su mezcla de ternura, humor natural y una madurez emocional silenciosa, parecía perfecta para ese molde. Pero lo que nadie imaginaba era que ese mismo molde sería, durante años, una prisión emocional cuidadosamente decorada. A los 12 años, Selena obtuvo su primer rol recurrente en el universo Disney, apareciendo en programas como The Sweet Life of Zack y Cody y Hannah Montana.
Su presencia fue tan fuerte que la compañía decidió apostar por ella como protagonista. Así nació Wizards of Waverly Place, la serie que la catapultaría al estrellato internacional. En cuestión de meses, esa niña tímida de Texas se convirtió en un fenómeno juvenil. Portadas, programas, giras, entrevistas, millones de fans, una vida que parecía perfecta desde afuera, pero que desde adentro se sentía como un torbellino imposible de controlar. Disney exigía perfección. Una perfección constante, estética, moral y emocional. Selena debía ser siempre amable, siempre sonriente, siempre impecable. No podía mostrarse triste, cansada, insegura. No podía equivocarse en público. No podía responder a ataques. No podía romper el personaje de chica buena que el mundo entero esperaba ver. Esa presión, invisible pero firme, comenzó a construirse sobre los hombros de una adolescente que aún no sabía cómo manejar su propia vida privada. Durante esta etapa, Selena vivía dividida entre dos mundos. El de la fama, que la exigía ser un ejemplo imposible, y el de su vida personal, donde los problemas económicos, las tensiones familiares y la falta de estabilidad seguían presentes. Mientras grababa capítulos y firmaba autógrafos, su madre y su padrastro trabajaban horas interminables para sostener la vida que la industria demandaba. La familia vivía una mezcla de orgullo y estrés que desgastaba a todos. Y Selena, en el centro de esa dualidad, empezaba a cargar una culpa silenciosa por ser el motor económico del hogar. A pesar del éxito, empezó a experimentar algo que muchas estrellas infantiles comparten: la pérdida de identidad. Siempre rodeada de adultos que decidían por ella, de contratos que definían su voz, su imagen, su ropa, sus relaciones, Selena empezó a sentir que su vida no le pertenecía. Era observada, analizada, corregida. Cuando quería hablar como una adolescente, debía actuar como una figura pública. Cuando quería llorar, debía sonreír. Cuando quería detenerse, debía avanzar. Y esa contradicción se convirtió en una fractura emocional que crecería con los años. El escrutinio aumentó cuando su música empezó a despegar. Las comparaciones con Miley Cyrus, Demi Lovato y otras estrellas de su generación eran constantes. Los fans rivalizaban. La prensa la perseguía. Los tabloides la reducían a titulares. Y aunque Selena jamás buscó el conflicto la encontró a ella. Especialmente cuando su vida sentimental comenzó a atraer atención global. De repente, la niña que solo quería actuar se convirtió en el rostro de una generación entera, y cada paso que daba era diseccionado por el mundo. En medio de este ascenso acelerado, algo empezó a quebrarse dentro de ella. No era visible. No era dramático. No era inmediato. Era un desgaste silencioso. Selena cumplía con todo lo que Disney pedía, pero al final del día, cuando se miraba al espejo en su habitación, empezaba a sentir un vacío que no podía explicar. Un cansancio emocional profundo. Una tristeza que no encajaba con la sonrisa que daba frente a las cámaras. Aún no lo sabía, pero el precio de ese brillo perfecto estaba por volverse más alto. Y esa grieta que empezaba a formarse se convertiría, años después, en una fractura que la llevaría al límite entre la vida, la enfermedad y la salud mental. Disney la había convertido en una estrella. Pero esa estrella estaba empezando a apagarse por dentro. Amor bajo fuego, la relación que la rompió en público y el comienzo de la caída emocional mientras Selena Gomez se consolidaba como una de las figuras juveniles más queridas del mundo. Su vida personal comenzaba a tomar un rumbo que la colocaría en el centro de uno de los fenómenos mediáticos más intensos de la generación. La relación que inició con Justin Bieber, dos adolescentes tratando de entenderse a sí mismos en medio de la fama más invasiva del planeta, se convirtió en el punto donde su historia dejó de ser solo suya. A partir de ese momento, cada emoción, cada ruptura, cada reconciliación y cada silencio sería propiedad del mundo entero. Selena no lo sabía aún, pero aquel romance inocente sería también el detonante de un ciclo emocional devastador que la acompañaría durante años. Cuando comenzaron a salir, ambos tenían sueños, inseguridades y heridas propias. Ninguno estaba preparado para la presión que enfrentaron desde el primer día. Las redes sociales explotaron. Las fans reaccionaron con adoración, con odio, con obsesión, con ataques. Era una relación que nunca tuvo espacio para ser real. Cada gesto era analizado, cada foto viralizada, cada rumor amplificado. Y Selena, que siempre había sido sensible, empezó a vivir bajo un nivel de escrutinio emocional que ninguna adolescente podría soportar sin consecuencias. Los insultos se volvieron constantes. Había mensajes que la deseaban muerta. Otros la llamaban manipuladora, tóxica, interesada. Era un acoso masivo que venía de adolescentes y adultos por igual, incapaces de entender que detrás de la imagen pública había una niña tratando de aprender qué significaba amar y ser amada.
Selena, que ya cargaba una larga historia de inseguridades, absorbió cada ataque en silencio. Y esa violencia digital comenzó a erosionar su autoestima de formas que ella misma tardaría años en reconocer. La relación fue intensa, caótica, marcada por sentimientos reales pero también por una fama que lo superaba. Se amaban, pero la presión externa era demasiado. Cada separación era pública. Cada reconciliación, una explosión mediática. Y en ese ciclo interminable, Selena fue perdiendo partes de sí. La tristeza que ya cargaba desde niña empezó a volverse más pesada. Empezó a sentir que su valor dependía del amor que recibía o no recibía. Empezó a normalizar el dolor como parte de su vida emocional. Mientras tanto, su carrera seguía creciendo sin piedad. Grabaciones, giras, entrevistas, campañas publicitarias. No había tiempo para detenerse, para procesar, para sanar. Nadie alrededor parecía notar que su sonrisa se estaba volviendo más frágil, que sus ojos estaban cada vez más cansados, que su cuerpo daba señales de agotamiento extremo. En lugar de pausas, la industria presionaba por más. Más proyectos, más visibilidad, más perfección. Fue en esta etapa cuando Selena comenzó a experimentar síntomas físicos extraños, fatiga extrema, dolores constantes, inflamación, fiebres intermitentes. Los médicos buscaban explicaciones, pero durante meses nadie encontraba la causa. Su cuerpo estaba fallando, pero la maquinaria de la fama no se detuvo. La joven estrella seguía trabajando, ignorando el dolor, obligándose a seguir adelante porque tenía miedo de decepcionar a todos. Había crecido con la presión de ser fuerte, de mantener el orden, de sostener a sus seres queridos. Ahora cargaba esa misma exigencia en su carrera, incluso cuando su salud empezaba a desmoronarse. El desgaste emocional también alcanzó sus límites. Selena comenzó a sentirse cada vez más ansiosa, más triste, más confundida. En silencio, empezó a experimentar síntomas de depresión que intentaba ocultar detrás de entrevistas, presentaciones y fotos cuidadosamente producidas. El público veía a la estrella impecable. Pero detrás de cámaras, la realidad era otra, una joven que estaba siendo consumida por la fama, el amor mediático y una enfermedad aún sin diagnóstico. Cuando finalmente recibió la confirmación de que tenía lupus, su mundo se vino abajo. La enfermedad no solo explicaba años de dolor y agotamiento, también significaba una amenaza real a su vida. Pero el peor golpe no fue el diagnóstico. Fue darse cuenta de que no tenía tiempo para enfermarse. Que la industria no le daba permiso para detenerse. Que el mundo la seguía viendo como una máquina que debía producir éxito constante. La enfermedad física coincidió con el deterioro emocional. Selena estaba entrando en una etapa crítica donde todo se acumulaba, su salud, su corazón, su identidad. Y aunque aún intentaba mantenerse firme, estaba a punto de llegar al límite. El diagnóstico que lo cambia todo, cuando el cuerpo empieza a decir lo que el alma ya no podía sostener. El día en que los médicos finalmente le dijeron a Selena Gómez que tenía lupus, ella no sintió alivio inmediato. Sintió miedo. Un miedo profundo, silencioso, que no podía explicarle a nadie. Por años, su cuerpo había estado enviándole señales desesperadas: cansancio extremo, dolores articulares, fiebres, inflamaciones, confusión mental, agotamiento crónico. Pero ahora tenía un nombre para aquello que la estaba consumiendo. Una enfermedad autoinmune que atacaba sus propios órganos, impredecible, dolorosa, progresiva. Un enemigo interno que no descansaba. Selena era demasiado joven para cargar con algo así, pero la fama no espera, no se adapta, no ajusta el ritmo. Eligió, como siempre, seguir trabajando aun cuando su mundo se caía a pedazos por dentro. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un equilibrio imposible entre su salud física y la exigencia brutal de su carrera. Mientras grababa música, rodaba videoclips o aparecía en eventos, sufría episodios donde su cuerpo literalmente no respondía. Días enteros en cama. Fiebres que la dejaban inmóvil. Inmunosupresores que la debilitaban todavía más. Pero la industria, el público, la prensa y las redes no sabían nada de esto. Seguían pidiendo más. Más fotos. Más proyectos. Más perfección. Más sonrisas. La enfermedad era invisible para todos, menos para Selena. Y aún así, intentó ocultarlo. Intentó convencer al mundo, y a sí misma, de que estaba bien. Pero su cuerpo ya no podía sostener la mentira. Empezó a cancelar eventos, pausó conciertos, desapareció por semanas. Las redes respondieron con teorías crueles. La acusaban de floja, de problemática, de irresponsable, incluso de adicta. Nadie imaginaba que estaba luchando contra una enfermedad que podía matarla. Nadie sabía que los ataques no solo la herían emocionalmente, sino que literalmente empeoraban sus síntomas. El estrés era su enemigo, y el mundo le provocaba estrés sin límites.
La situación llegó a un punto crítico cuando los médicos descubrieron que sus riñones estaban fallando. El lupus los había dañado severamente. Si no recibía un trasplante pronto, su vida corría peligro. A los 24 años, Selena enfrentaba una decisión que ninguna joven debería enfrentar: cirugía o muerte. Y en medio de ese abismo emocional, ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. Su amiga Francia Raisa se ofreció a donarle un riñón. Un acto de amor que Selena describiría años después como el mayor regalo de mi existencia. La cirugía no fue sencilla. Hubo complicaciones, dolor, miedo. Su recuperación fue lenta y emocionalmente devastadora. El trasplante no solo dejó cicatrices en su cuerpo, sino también en su mente. Comprendió que su vida ya no podía ser vivida como antes. Que cada día era un regalo, pero también una responsabilidad. Que la fama no valía nada si su salud no estaba intacta. Que tenía que reconstruirse desde cero, tanto física como emocionalmente. Pero justo cuando parecía que estaba empezando a sanar, llegó otra batalla: la salud mental. La depresión y la ansiedad que había escondido durante años se intensificaron después de la cirugía. Muchos pacientes trasplantados enfrentan crisis emocionales profundas, y Selena no fue la excepción. Las hormonas, el trauma físico, la presión pública, las rupturas sentimentales, el cansancio acumulado. Todo se convirtió en una tormenta interna que la arrastró al borde del colapso psicológico. En ese estado, la fama se volvió insoportable. Los ataques, los chismes, las comparaciones, las expectativas. Todo pesaba demasiado. Y un día, por fin, Selena hizo algo que cambiaría el rumbo de su vida: decidió desaparecer por completo. Se internó en un centro especializado en salud mental. No por escándalo. No por presión. No por publicidad. Lo hizo porque necesitaba salvarse. Fue la primera vez que eligió su vida por encima de su carrera. La primera vez que eligió silencio sobre perfección. La primera vez que eligió sanar en lugar de sonreír. Pero esa decisión no fue el final de su tormenta. Fue el comienzo de su renacimiento. El colapso emocional, cuando la mente grita lo que el cuerpo ya no puede soportar tras la cirugía, el trasplante y la recuperación física. Selena Gomez se encontró frente a un nuevo enemigo, uno que la fama suele ocultar y que tantos artistas temen mencionar: su propia mente. La presión, el dolor, las pérdidas, la enfermedad, el bullying masivo, el acoso mediático, el desgaste de años de esconder su tristeza finalmente la alcanzaron. Era como si todas las emociones reprimidas durante su adolescencia explotaran al mismo tiempo. La depresión se volvió profunda. La ansiedad era constante. Tenía ataques de pánico repentinos, sensación de vacío absoluto y una fatiga emocional que la hacía cuestionar si realmente podría seguir viviendo de esa forma. Su primer retiro para cuidar la salud mental no fue un capricho. Fue un acto de supervivencia. Selena se internó en un centro especializado donde, por primera vez en su vida, pudo respirar sin cámaras, sin titulares, sin redes sociales, sin exigencias. Durante semanas, trabajó en terapia intensiva, reconstruyendo pedazos de sí que llevaba demasiado tiempo rotos. Lloró más que en cualquier otra etapa de su vida. Pero también empezó a conocerse como nunca antes. Comprendió que no podía seguir cumpliendo las expectativas de todos, que su salud estaba por encima de cualquier imagen pública y que la fama no tenía valor si la destruía emocionalmente. Sin embargo, al regresar a la vida pública, el mundo no entendió nada. Muchos la atacaron por ausentarse. Otros la criticaron por aumentar de peso debido a los medicamentos. Las redes se llenaron de insultos sobre su apariencia, su cuerpo, su supuesta instabilidad emocional. Fue un golpe brutal que puso en riesgo su recuperación. Selena volvió a sentir el peso del odio masivo que había experimentado en silencio durante años. Pero esta vez, con tratamiento y apoyo emocional, pudo enfrentar ese dolor con más herramientas. Aún así, estaba lejos de estar totalmente bien. La situación se volvió aún más difícil cuando comenzó a experimentar episodios más severos de ansiedad, acompañados de explosiones emocionales que ella misma no comprendía. Los médicos decidieron entonces reevaluar su diagnóstico. Y fue allí cuando recibió otra noticia que transformaría su vida: Selena tenía trastorno bipolar. Un diagnóstico que explicaba años de altibajos, de oscilaciones emocionales extremas, de confusión interna, de ansiedad profunda. Saberlo le provocó miedo, pero también alivio. Por fin entendía qué le estaba pasando. Por fin tenía un nombre para aquello que había cargado en silencio. La enfermedad mental, sin embargo, traía consigo un desafío: el estigma. En una industria donde se espera que las celebridades sean fuertes, perfectas y estables, Selena ahora debía enfrentar la reacción del mundo. Pero esta vez, algo dentro de ella había cambiado. En lugar de ocultar su diagnóstico, decidió hablar. Decidió contarlo. Decidió usar su voz para ayudar a otros.
Fue un acto de valentía que muy pocas figuras públicas se atrevían a hacer. Selena no solo reveló su trastorno bipolar, sino que lo explicó con la vulnerabilidad y honestidad que la caracterizan. No lo hacía para dar lástima. Lo hacía para generar conciencia, para romper tabúes, para salvar vidas. Aún así, mientras exteriormente parecía más fuerte, internamente seguía batallando. Había días en los que el simple hecho de levantarse se convertía en un acto heroico. Días donde la oscuridad mental la atrapaba sin aviso. Días donde ni los medicamentos ni la terapia parecían suficientes. Pero también había días luminosos, donde encontraba paz en su familia, amigos, en la música, en el arte. Momentos donde recordaba que seguía viva porque había tenido el coraje de pedir ayuda. En medio de esta lucha, Selena tomó una de las decisiones más importantes de su vida: reducir drásticamente su presencia en redes sociales. El lugar donde había recibido amor durante años se había convertido en un arma que atacaba su salud mental sin piedad. Fue un acto de protección, una forma de cuidar su mente como había aprendido a cuidar su cuerpo. Y aunque muchos lo criticaron, para ella fue como quitarse una carga de encima. Un paso fundamental hacia la sanación. Pero lo que estaba por venir sería el renacimiento más poderoso de su carrera. Después de tantos años de dolor, enfermedad y tormentas internas, Selena estaba a punto de encontrar una voz completamente nueva. Una voz que no cantaba desde la perfección, sino desde la verdad. Una voz que no buscaba aplausos, sino conexión. Una voz que cambiaría su vida para siempre. Rare, el renacer artístico de una mujer que decidió decir su verdad después de años de silencio, tratamientos, terapias y un proceso profundo de reconstrucción emocional, Selena Gomez volvió a la música con una claridad que jamás había tenido. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba grabando para complacer a la industria, ni para alimentar una imagen, ni para cumplir un contrato. Estaba grabando para sobrevivir, para sacar del pecho todo lo que había callado durante años, para convertir su dolor en arte, para transformar su historia, esa que tantos habían contado por ella, en una voz propia. Así nació Rare, el álbum más honesto, más íntimo y más vulnerable de su carrera. La creación de este disco fue un proceso catártico. Selena entró al estudio con cicatrices nuevas, pero también con una fuerza distinta. Sabía que no podía seguir escondiendo su verdad. Cada canción era una pieza de su historia: la enfermedad, la ruptura, la salud mental, la soledad, la resiliencia. No quería disfrazar nada. No quería sonar perfecta, quería sonar real. Y esa decisión lo cambió todo. Su voz, más suave pero más emocional que nunca, se volvió un bálsamo para millones de personas que encontraron en ella un reflejo de su propio dolor. El tema que marcaría un antes y un después fue Lose You Told of Me. Una balada desnuda donde Selena se atrevía a hacer lo que nunca antes había hecho: cerrar públicamente un capítulo sentimental que la había destruido. No desde el rencor, sino desde la liberación. Esa canción, cantada como si cada palabra fuera un pedazo de su alma, se convirtió en un fenómeno mundial. No solo porque hablaba de un amor roto, sino porque hablaba del amor propio que ella había tardado años en reconstruir. Fue su despedida emocional a una etapa que le había robado tanto. Fue el inicio de su renacimiento. Rare no era un álbum de venganza, era un álbum de autodescubrimiento. Selena escribió sobre sanar, sobre aprender a estar sola, sobre reconocerse valiosa incluso cuando el mundo la hacía sentir menos. Habló de sus inseguridades, de su cuerpo, de su diagnóstico bipolar, de su trasplante, de sus miedos. Lo hizo sin filtros, sin metáforas innecesarias, sin esconder su fragilidad. La vulnerabilidad se convirtió en su fuerza. Y esa honestidad conectó con millones que se sintieron vistos por primera vez. El impacto fue inmediato. Rare debutó en el número 1 y redefinió la forma en que la crítica veía su carrera. Ya no era la estrella juvenil de Disney intentando encajar en el pop. Era una mujer que había sobrevivido a una tormenta emocional, física y mediática, una mujer que usaba la música como un puente hacia la empatía. Selena dejó de cantar para entretener y comenzó a cantar para sanar. En paralelo, su vida personal también empezaba a cambiar. Empezó a rodearse de un círculo íntimo reducido, compuesto por personas que realmente la cuidaban. Aprendió a poner límites, a desconectarse de redes sociales, a elegir proyectos que resonaran emocionalmente. Retomó su vínculo con la actuación, pero desde un lugar diferente. Ya no buscaba protagonismo. Buscaba pertenencia. Buscaba historias con significado. La serie documental My Mind y Me mostró partes de su vida que jamás había compartido. Llantos, crisis, colapsos, recaídas, momentos donde reconocía no poder más. Fue un acto de valentía brutal, pero también un riesgo emocional inmenso. Exponer tanto podía ser criticado, malinterpretado, explotado.
Pero Selena decidió hacerlo porque sabía que alguien, en algún lugar del mundo, necesitaba escuchar que no era el único luchando contra su mente. Ese documental mostró algo crucial, que Selena no estaba completamente sanada, que su lucha era diaria, que sus cicatrices seguían abiertas. Pero también mostró su resiliencia, su compromiso con su salud mental y su deseo profundo de usar su dolor para ayudar a otros. Mostró a una mujer que ya no necesitaba ser perfecta, que había aceptado que la fragilidad es parte de la vida, que había encontrado paz en la autenticidad. A partir de esta etapa, Selena ya no vivía para complacer. Vivía para ser fiel a sí misma. Su arte, su voz y su presencia pública empezaron a reflejar una madurez que la acompañaría en todo lo que vendría después. Pero su historia aún no terminaba. Lo que estaba por llegar definiría su legado, aceptar que su propósito iba mucho más allá de la música y la actuación. Iba directamente al corazón de millones que luchaban en silencio, igual que ella. La reconstrucción. Cuando Selena aprende a vivir por primera vez para ella misma después de herir y del impacto emocional de My Mind y Me, comenzó una etapa completamente distinta en la vida de Selena Gómez. Una etapa que no llegó con explosiones públicas ni con grandes escándalos. Llegó en silencio, en pequeños gestos, en decisiones internas que transformaron su día a día. Fue en este periodo donde Selena, después de tantos años sobreviviendo, empezó por fin a vivir. El primer paso fue aceptar algo que siempre había evitado, que no podía cargar sola con el peso de su historia. Durante años había sido la hija responsable, la estrella disciplinada, la pareja comprensiva, la amiga fuerte, el sostén emocional de demasiadas personas. Pero ahora entendía que su salud mental y física era una prioridad absoluta. Que salvarse a sí misma implicaba, por primera vez, poner límites. Decir no. Cortar vínculos que lastimaban. Separarse del ruido. Proteger su paz aunque otros no lo entendieran. Uno de los cambios más profundos fue su relación con la fama. Dejó de perseguirla. Dejó de medir su valor en números. Dejó de preocuparse por encajar en estándares de belleza imposibles. Selena, que había sido atacada por sus fluctuaciones de peso, decidió hablar públicamente sobre los efectos de los medicamentos que tomaba. Sobre cómo su cuerpo no era un accesorio para complacer al mundo. Sobre la presión tóxica que la sociedad ejerce sobre las mujeres. Esa honestidad se volvió un acto de rebelión. Un mensaje de amor propio para millones que también sufrían por su apariencia. Su vínculo con las redes sociales cambió por completo. Aunque seguía siendo una de las celebridades más seguidas del planeta, comenzó a usarlas de manera terapéutica, más humana, más sincera, más libre. Hablaba de salud mental sin filtros. De recaídas. De días buenos y días malos. Selena entendió que mostrar una versión perfecta de sí misma no ayudaba a nadie. Lo que sí ayudaba era decir la verdad, que la recuperación no es una línea recta, que sanar duele, que buscar ayuda es valiente, que vivir con una enfermedad crónica es una lucha diaria, y que aún así, se puede encontrar belleza en medio de la tormenta. Durante este tiempo, Selena empezó a reconectar con su esencia artística desde un lugar más sano. La música seguía siendo su refugio, pero ahora la abordaba con menos presión. Ya no medía su valor en éxitos comerciales. Lo medía en autenticidad, en conexión emocional, en la honestidad con la que contaba su historia. Esa madurez se reflejó en sus nuevas colaboraciones, donde se permitía experimentar, jugar, disfrutar sin miedo a fallar. Selena había pasado de ser una estrella pop a convertirse en una narradora emocional, una voz que acompañaba silencios que muchos no sabían expresar. En paralelo, su faceta como actriz se transformó con Only Murders in the Building, una serie que no solo revitalizó su carrera, sino que le permitió redescubrir el placer de actuar sin presiones externas. En el set encontró un espacio lúdico, seguro, creativo. Un espacio donde podía ser ella misma sin tener que cumplir con expectativas imposibles. Martin Short y Steve Martin se convirtieron en figuras que la apoyaban, que la respetaban, que la cuidaban. Era la primera vez en mucho tiempo que Selena se sentía parte de un equipo que no la veía como un producto, sino como una artista. Pero quizás la transformación más grande fue la que ocurrió lejos de cámaras. Selena comenzó a construir una vida personal que nunca antes había tenido. Momentos simples que la fama le había robado, cocinar con amigas, apagar el teléfono por días, tomar largas caminatas, viajar sin anunciarlo, dormir sin culpa, decir no puedo, decir hoy necesito descansar. Pequeñas victorias que para ella se sentían gigantes. Su círculo íntimo se volvió más pequeño pero más sólido. Personas que entendían su fragilidad, que respetaban su privacidad, que no se beneficiaban de su fama. Su familia se convirtió en un ancla emocional. Su hermana pequeña, Gracie, pasó a ser uno de sus motores más fuertes, y Selena encontró en ese vínculo un tipo de amor que la sostenía incluso en los días más oscuros.
Y mientras todo esto ocurría, Selena empezó a comprender algo que tardó años en aceptar, que no tenía que seguir justificándose, que no debía explicarle su dolor al mundo, que no necesitaba la aprobación de millones para sentirse suficiente, que ser vulnerable no la hacía débil, sino profundamente humana. Estaba reconstruyéndose con una calma que nunca antes había sentido. Y ese proceso lleno de cicatrices y aprendizaje sería la base para la etapa más fuerte y luminosa de su vida, la etapa donde por fin descubriría su propósito real. Lejos del ruido, lejos de las expectativas y cerca de su verdad. Las pérdidas, el silencio y el precio real de sanar. A medida que Selena avanzaba en su proceso de reconstrucción, la vida comenzó a presentarle desafíos aún más profundos. No eran escándalos, ni titulares, ni ataques públicos esta vez. Eran pérdidas personales, silencios prolongados, distancias emocionales y despedidas inevitables que no se ven en redes sociales pero que pueden quebrar incluso al corazón más fuerte. Después de sobrevivir a su diagnóstico, a su trasplante, a sus crisis mentales y al escrutinio mundial, Selena tuvo que enfrentar lo que quizás sea la prueba más difícil para cualquier ser humano: aceptar que la vida sigue cambiando incluso cuando uno hace todo para mantenerse de pie. Con el paso del tiempo, algunas amistades que marcaron su adolescencia se fueron disolviendo sin dramas públicos, pero con un dolor silencioso que afectó profundamente a Selena. Personas con las que había compartido fama, juventud y heridas comenzaron a tomar caminos distintos. Algunos cambios fueron naturales, otros, necesarios. Y aunque nunca habló abiertamente sobre estas rupturas, su música y su comportamiento revelaban un duelo emocional que no había terminado de procesar. También enfrentó la dureza del tiempo en su propia familia. La presión económica y emocional que había vivido desde niña había dejado cicatrices que tardaron años en sanar. Su madre, que siempre había sido su motor, también estaba agotada. Habían vivido tanto juntas, pobreza, fama, enfermedad, pérdidas, que por momentos ambas se sintieron fracturadas. Pero en lugar de separarse, decidieron reconstruirse desde una honestidad más madura. Ese proceso, lento y vulnerable, unió aún más a madre e hija, convirtiéndolas en un equipo emocionalmente sólido. A nivel sentimental, Selena había aprendido a amar desde la herida más que desde la seguridad. Relaciones marcadas por la intensidad emocional, por finales abruptos, por expectativas imposibles. No por falta de amor, sino porque ella misma aún estaba aprendiendo a cuidarse. Fue en esta etapa donde Selena comenzó a comprender que el amor que buscaba no podía venir de afuera mientras su corazón no estuviera listo para recibirlo. No era rechazo hacia nadie. Era protección hacia ella misma. Una protección que había tardado años en aprender. Y mientras todo esto ocurría, Selena vivía una lucha constante contra la recaída emocional. La salud mental no es lineal. No es permanente. No es un triunfo que se obtiene una vez y ya está. Hay altibajos, hay días donde la mente vuelve al pasado, donde la tristeza llega sin aviso, donde el cuerpo se siente pesado, donde la ansiedad regresa. Selena entendió que sanar no significa eliminar el dolor, sino aprender a caminar con él. Aprendió a identificar sus ciclos, a respetar sus límites, a pedir ayuda antes de tocar fondo. Hubo momentos en los que se alejó de todo. Días en los que no podía grabar, no podía escribir, no podía enfrentarse a cámaras. Pero también hubo días de luz en los que sentía que su vida tenía sentido nuevamente. La clave fue comprender que ambos tipos de días son parte de una misma vida. Que lo importante no era evitar la oscuridad, sino no quedarse atrapada en ella. Durante esta etapa, la prensa volvió a atacarla. Criticaron su cuerpo, su silencio, sus decisiones personales. Pero esta vez, Selena no se dejó destruir. Había aprendido a separar su valor de la opinión pública. Cada vez que la atacaban, ella respondía con serenidad, con firmeza, con una madurez que no buscaba pelear, sino protegerse. Esa calma desconcertaba a la industria. Era la calma de alguien que ya había sobrevivido demasiado como para dejarse afectar por superficialidades. Mientras tanto, su carrera continuaba, pero ahora desde un ritmo propio. Selena eligió proyectos selectos, colaboraciones emocionales, producciones que resonaban con su visión del mundo. No buscaba cantidad, buscaba calidad, buscaba resonancia, buscaba paz. Y fue en este espacio de equilibrio, pérdida, reflexión y crecimiento donde Selena comenzó a comprender cuál era su verdadero legado. No la música, no la actuación, no la fama. Su legado estaba en cada persona que la escuchaba hablar sobre salud mental sin vergüenza. En cada joven que, gracias a ella, pedía ayuda por primera vez. En cada fan que encontraba consuelo en su vulnerabilidad. Selena entendió que su historia no era solo suya, era un faro para quienes estaban viviendo tormentas similares. Y justo cuando parecía que su transformación estaba completa, algo la llevaría al inicio de un nuevo capítulo.
Uno que no estaría definido por el dolor, sino por la aceptación. El legado de una sobreviviente, cuando la paz deja de ser un sueño y se convierte en identidad hoy, después de más de una década de tormentas públicas, diagnósticos devastadores, problemas de salud mental, rupturas dolorosas y ataques masivos, Selena Gomez vive desde un lugar completamente distinto al que alguna vez conoció. No es un punto final perfecto ni una vida sin desafíos. Es un equilibrio imperfecto, construido con esfuerzo, paciencia y una honestidad brutal con ella misma. Un equilibrio donde la paz ya no es un lujo lejano, sino una decisión diaria. En esta etapa, Selena dejó atrás cualquier necesidad de demostrar algo al mundo. Ya no intenta convencer a nadie de su talento, de su fortaleza, de su valor. Lo comprende. Lo habita. Lo respira. Aprendió a vivir sin el ruido que antes la perseguía. Aprendió a descansar sin sentir culpa. Aprendió a amar su cuerpo con sus cicatrices, sus cambios, su historia. Aprendió a ver la fragilidad no como un defecto, sino como la prueba irrefutable de que sobrevivió a cosas que muchos nunca imaginarán. Su relación con la fama cambió para siempre. Ahora escoge cuándo aparecer y cuándo guardar silencio. Escoge qué proyectos valen su energía. Escoge cómo mostrar su humanidad sin permitir que la exposición la destruya. No rehúye a su rol de figura pública, pero lo ejerce desde la sabiduría, no desde la obligación. Su presencia se volvió más fuerte justamente porque dejó de buscar perfección. Y esa autenticidad la convirtió en una voz necesaria en una industria que todavía exige máscaras. En su vida personal, Selena se rodea de personas que no compiten con su luz ni se alimentan de su vulnerabilidad. Su círculo es pequeño, real y sincero. Tiene amistades profundas, relaciones emocionales que la sostienen, y un amor propio que por fin se siente estable. Sabe pedir ayuda. Sabe retirarse cuando lo necesita. Sabe escucharse. Su hermana Gracie, su familia cercana y algunos pocos amigos se han convertido en su refugio. No hay espectáculo allí, solo humanidad. Profesionalmente, Selena está en una etapa de creación más libre que nunca. Ha producido series, ha trabajado en proyectos que le dan sentido, ha explorado géneros musicales sin miedo, ha tomado riesgos que antes no se permitía. Team Faller. Ya no teme el juicio. Su arte es un acto de expresión, no de supervivencia. Es una extensión de su alma y no un intento de complacer a una industria voraz. Incluso sus silencios se sienten poderosos. Selena entendió que la ausencia también comunica, también sana, también libera. Pero el capítulo más potente de su legado es su impacto en la salud mental. Es la voz que millones necesitaban. La mujer que se atrevió a decir lo que otros callaban. La joven que transformó su dolor en guía. Que rompió el silencio sobre trastornos mentales en un mundo que aún teme nombrarlos. Que convirtió su historia en un salvavidas para quienes no tenían palabras para expresar lo que sentían. Selena se volvió un símbolo de resistencia emocional, no por ser perfecta, sino por ser real. Hoy vive con cicatrices, pero también con luz. Vive con miedos, pero también con una valentía que ya no necesita demostración. Vive con una enfermedad crónica, pero también con una estabilidad que le permite disfrutar la vida con más plenitud que nunca. Vive imperfecta y suficiente, dolida y fuerte, humana y libre. Porque el verdadero triunfo de Selena Gomez no fue convertirse en una estrella mundial. Fue construir una vida donde su corazón ya no es una zona de guerra. Una vida donde, por fin, puede ser simplemente ella. Así termina la historia de una mujer que aprendió a transformar su dolor en propósito. Porque a veces, renacer no es volver a brillar, sino volver a respirar.